Buenos días a todos, a todas. Les quiero dar una cordial bienvenida a esto que es la 7ª versión del seminario Voces con Energía de Colbún. Quiero saludar a todos los presentes, sin vocativos especiales. El vocativo tal vez más especial es que la urgencia climática hace bastante tiempo ya que nos está llamando, ¿no? Y la transición también hacia una economía baja en emisiones se ha tomado la agenda tanto de las empresas como los gobiernos, como las naciones. En este contexto, si bien Chile ha sido uno de los países que más ha avanzado en la incorporación de las energías renovables en América Latina, la verdad es que al mismo tiempo ha experimentado desafíos y dilemas muy importantes en torno a este camino, que no es fácil, que tiene dificultades, pero que también tiene grandes resultados, como es precisamente la transición energética, que es el sector en el cual todos los convocados aquí se desenvuelven o tienen algún grado de vinculación. El encuentro Voces con Energía de Colbún de este año tiene como objetivo abordar los desafíos asociados entonces a esta transición energética y cómo generar tanto las condiciones habilitantes como las grandes inversiones asociadas al desafío de lograr un proceso responsable que ponga un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, la seguridad, pero también la competitividad, ¿no? Y la posibilidad de desarrollar, quiero decir, proyectos que sean rentables. Esas inversiones y capacidades incluyen la incorporación de más líneas de transmisión, de almacenamiento, de agilizar los procesos de permisología, ¿no? Que es una palabra que yo sé que toca muy fuerte al sector, porque demora mucho tiempo y muchas veces una gran barrera y un impedimento para el desarrollo de los proyectos y la adecuación y o reconversión de la capacidad térmica existente, entre otros. Y para ser coherentes entonces con ese espíritu, el seminario de hoy será acerca de carbono neutral. Y para esto les pedimos que por favor con sus teléfonos celulares escaneen el código QR que tengo aquí en las pantallas y completen la información referente a su medio de transporte hoy para llegar a esta actividad. De antemano, muchísimas gracias. Exacto, a ver si ustedes pueden todos completar ese formulario que nos ayuda entonces a entender parte de nuestra ruta y de nuestra propia huella en la realización de este seminario. Les agradezco a todos la participación y la posibilidad entonces de completar ese cuestionario o esa encuesta. Bien, para este encuentro hoy contamos con la destacada participación de Patricia Espinosa, quien como exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lideró la implementación y la puesta en marcha del Acuerdo de París entre los años 2016 y 2022. Tras su intervención tendremos un panel de expertos de primer nivel integrado por Francesca Milani, presidenta de ACENOR, por el exministro de Energía, Marcelo Tocman, quien también nos acompaña, y el vicepresidente de Colbún, Bernardo Larraín. Para todos y en especial para Patricia, pido un caluroso aplauso. Bien, demos un marco referencial a lo que ocurre. ¿Les parece? Para comenzar entonces quisiera invitar a este escenario al dueño de casa, quien convoca a este encuentro. Es el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, quien además de saludarnos nos va a entregar su visión de los avances, riesgos y desafíos de la transición energética. Bienvenido, el escenario es tuyo. En el universo, la energía siempre ha sido mucho más que una simple fuerza física. Ha sido parte esencial para generar la vida en nuestro planeta, siendo el poderoso motor que nos impulsa hacia el futuro. En Colbún, nuestros orígenes se remontan a la transformación de la fuerza del agua en energía eléctrica. Ahora, además, estamos transformando energía a través del sol y el viento, contribuyendo al desarrollo humano en equilibrio con la naturaleza, sin olvidar que hoy, mientras avanzamos en esta transición energética, nuestros clientes y toda la sociedad necesitan un suministro seguro, continuo y competitivo. Hoy nos encontramos en un camino lleno de posibilidades, donde la energía es la fuerza que transforma nuestros sueños en proyectos y nuestros proyectos en progreso para todos. Es así como le damos sentido a nuestro propósito, porque transformamos energía cuando reconocemos nuestros errores, tomando conciencia de que somos parte de una industria que tiene impactos y nos esforzamos por mitigarlos.
Transformamos energía cuando dejamos una huella positiva en cada paso que damos, cuando buscamos la excelencia y promovemos un liderazgo responsable que integra nuestro entorno. También transformamos energía cuando nos desafiamos a pensar de manera innovadora, inyectando pasión a todo lo que hacemos, buscando ir un paso más allá. Queremos transformar energía al convertirnos en socios de nuestros clientes, haciendo nuestros sus desafíos e impulsando sus sueños y proyectos. Transformamos energía cuando nuestros proveedores crecen junto a nosotros, al buscar ser transparentes con las comunidades donde invertimos y cuando creamos valor para nuestros accionistas. También transformamos energía cuando fomentamos la colaboración y el respeto mutuo, poniendo en el centro a las personas y promoviendo su desarrollo. Porque nuestro corazón está latiendo fuerte, sigamos sumando oportunidades para todos quienes nos rodean y vivamos el propósito que juntos construimos. En Colbún transformamos la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus proyectos y sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. Está bonito, ¿no? Está bonito. Está lindo el video, ¿no? Está bonito. Buenos días a todas, a todos, autoridades, exautoridades, colegas, amigos, amigas y todos quienes están aquí acompañándonos hoy día en este muy importante evento de nosotros, Voces con Energía, para justamente hablar de cómo en Colbún estamos tratando de impulsar, de transformar y de soñar, ¿cierto?, en un Chile que avance, que se desarrolle, pero en equilibrio, de forma responsable, decidida, ¿cierto?, hacia un país mejor, más sostenible y una economía baja en emisiones y que mantenga, ¿cierto?, el respeto por el entorno, por las comunidades, por nuestros clientes y genere valor, ¿cierto?, para el país y para todos nosotros. Evidentemente tenemos un panel espectacular, como lo dijo la Sole, con Patricia, con Francesca, con Bernardo y con Marcelo, ¿cierto?, donde vamos a también interactuar nuestras opiniones y nuestro punto de vista de cómo tiene que seguir avanzando ese desarrollo, ¿cierto?, en estos momentos que hay muchos elementos que están en discusión. Y para justamente estimular esta conversación, permítanme algunas reflexiones, algunas ideas respecto al sistema eléctrico y compartirles un par de puntos que a veces en medio del debate, ¿cierto?, de la intensidad de las cosas, como dirían los futbolistas, ¿cierto?, cuesta poner la pelota contra el piso, mirar un poquito por sobre el árbol, mirar un poquito el bosque y realmente entender y conocer en qué estamos, dónde estamos y hacia dónde queremos apuntar el desarrollo de nuestro sistema. Y para ello, permítame partir por la salud del sistema. ¿Cómo está realmente el sistema eléctrico con datos el día de hoy? Entonces, bueno, lo primero es, como muchas las cosas, a veces da la sensación, ¿cierto?, que somos un poquito flagelantes en Chile, ¿cierto?, y todo es una crisis, pasamos de crisis en crisis. Y yo creo que lo primero es tratar de entender cómo está el sistema, cómo está la salud del sistema y cuán exitosos hemos sido en Chile en el desarrollo, ¿cierto?, de la transición y el despliegue de energías renovables en nuestro país. Entonces, actualmente la capacidad de Chile en generación eléctrica es 3 veces la demanda máxima. Agosto del 2023, según cifras oficiales, teníamos una demanda máxima promedio en lo que va del año de 11.500 megawatts, contra una capacidad total instalada de 32.000 megavatios. Chile ha generado en los últimos 10 años casi 14.000 megas de energías renovables no convencionales, RNC, vale decir solar, eólica, solar en todas sus tecnologías, fotovoltaica, concentración solar, etcétera, eólica, mini hidro, biomasa y geotermia, 14.000 megawatts de RNC en 10 años. Recordemos que hace solo 10, una década atrás, el 2013, teníamos apenas 1.101 megas de RNC. Es decir, hemos multiplicado por 15 veces la capacidad instalada en una década. Eso ha sido prácticamente uno de los crecimientos terrenales más grandes que ha tenido cualquier país en el mundo respecto a la instalación. ¿Qué otra industria ha sido capaz de tamaña transformación, de crecer a 2 dígitos anualmente durante una década? A mí por lo menos no se me ocurrió ninguna. Quizás las telecomunicaciones, con la irrupción de la telefonía móvil, etcétera. Si a esto le sumamos toda la capacidad hidroeléctrica renovable instalada, que son 6.800 megawatts, llegamos a una capacidad de generación renovable de 21.900 megawatts.
¿Es acaso un fracaso o un éxito tener más de un 63% de toda la capacidad instalada en Chile de proyectos renovables, o un fracaso? ¿Nuestro marco regulatorio ha respondido bien o mal frente a los desafíos de la transformación de nuestra matriz en esta década? Hasta hoy, al menos las cifras demuestran lo contrario. Eso no quiere decir que tengamos que ser condescendientes y no hacer nada. Pero las cosas han funcionado, las inversiones han respondido y el país ha avanzado. Solamente en estos últimos 3 años, con pandemia, con guerra, aún así se han incorporado a nuestra matriz eléctrica 7.700 megawatts. 7.700 megawatts, demanda máxima de 11.500. Y si uno mira hacia adelante, en Chile hay hoy en día más de 7.000 megawatts de proyectos renovables en construcción y en pruebas, más un stock adicional de proyectos que están en tramitación ambiental o que tienen su RCA de 12.000 megawatts, que incluyen además, y eso nos da una mucha alegría, proyectos de almacenamiento. Es decir, tenemos disponibles una capacidad de generación renovable que permitirá cubrir las metas al 2030 holgadamente. Y tenemos que buscar los incentivos y las modificaciones del marco regulatorio para que dichos proyectos se vayan ejecutando al ritmo adecuado, ni muy lento ni muy rápido. En consecuencia, si bien el sector eléctrico pasa por un momento de bastante tensión, derivado de la pandemia, posterior guerra, ¿cierto?, en Ucrania, y la gran sequía de más de 12 años, que bueno, este año, gracias a Dios, hemos tenido, ¿cierto?, bastante agua, el sistema eléctrico chileno goza en general de buena salud y sigue siendo atractivo para invertir en renovables, demostrado en diversos rankings internacionales. Lo que tenemos es mucha energía renovable, y aquí permítame avanzar un gráfico. Lo que tenemos es mucha energía renovable, concentrada en ciertas regiones y en ciertas tecnologías. Permítame mostrar este gráfico, la demanda máxima 11.500 megawatts, no se olviden de eso. Solo ven, por ejemplo, Antofagasta tiene casi 5.000 megas de proyectos renovables instalados, la gran mayoría solares, algunos eólicos. Atacama, casi 4.000. Si agarráramos la demanda eléctrica de todo el norte grande, ¿cuánto creen que es la demanda del norte grande en Chile? La minería, el consumo residencial, etcétera. 3.500 megawatts. La demanda de toda esta zona de Chile son 3.500 megawatts y la capacidad de generación renovable es de más de 10.000. Si le agregamos la capacidad de transporte de esa energía a los grandes centros de consumo de Chile, que están en el centro-sur, ¿cierto?, las grandes ciudades, la industria, están en esta zona del país, tenemos 2.000 megawatts de capacidad de transporte. Con la línea Kemarlo-Aguirre, eso se va a duplicar. Más de los 7.000 proyectos en construcción, también gran parte están acá. Esto se va a exacerbar. Por lo tanto, es evidente que tenemos una situación compleja donde tenemos una sobreoferta y sobreinstalación de fuentes renovables y que no toda esa energía es capaz de transitar de norte a sur para cubrir, digamos, la demanda. Esta situación, evidentemente, tiene desafíos tremendos que tenemos que superar, ¿cierto? Pero esto demuestra también de que hemos sido capaces de responder de forma acelerada a las exigencias y a la transformación de nuestra matriz eléctrica. Si esto lo miramos de forma agregada, tenemos aquí la oferta actual, donde tenemos los proyectos termoeléctricos, y aquí tenemos toda la oferta renovable disponible, la gran mayoría de ella a costo marginal cero. Y aquí tenemos la demanda de todo nuestro país. Es bien impresionante lo que ha hecho Chile, y por eso que hemos sido año tras año catalogados como uno de los países más atractivos para invertir en renovables, con las mejores condiciones para los inversionistas. Y sí, tenemos problemas, pero las cifras claramente muestran lo contrario. ¿Podemos quedarnos tranquilos y no hacer nada? Por supuesto que no. Pero por el momento, esta oferta renovable tenemos que lograr distribuirla de forma geográfica y temporalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana a lo largo y ancho de Chile. Y eso presenta tremendos desafíos que vamos a conversar hoy en día en mayor profundidad. Otro punto muy importante, los riesgos de precios. Se está hablando mucho hoy en día y está muy candente la discusión sobre qué hacemos con las tarifas eléctricas. Todas las opiniones son importantes, son válidas y tenemos que ponernos de acuerdo como país cómo vamos a abordar los desafíos que tenemos en términos, ¿cierto?, de precios. Chile ha desarrollado, y es un ejemplo mundial, históricamente, un mercado de contratos de electricidad a largo plazo que protege de la volatilidad internacional de la energía y de los combustibles a los consumidores y también de los vaivenes, ¿cierto?, propios de nuestro país. Este exitoso modelo está siendo adoptado hoy en día por mercados como España, Brasil y algunos estados de Estados Unidos. Este último año me ha tocado viajar a estos 3 países y enorgullece, y de verdad créeme que enorgullece, escuchar consultores de esos países o empresas de generación cómo admiran y respetan
todo lo que ha hecho Chile en esta materia en las últimas 4 décadas. Es el mismo orgullo que sentí recientemente, ¿cierto?, viendo a nuestros cóndores ahí dejar la vida en la cancha en Francia, que la verdad es que con esfuerzo, con fair play, con convicción, dieron todo por nuestro país. Creo que es algo muy parecido a lo que sentimos todos los que estamos en el sector eléctrico. Chile ha sido un ejemplo mundial y en particular en el tema de contratos de largo plazo, una referencia para muchos otros países más desarrollados incluso que Chile. Entonces, este mercado de contrato a largo plazo, de alguna forma tiene como objetivo que los actores puedan procesar adecuadamente los riesgos del sistema, los riesgos asociados a la generación de este negocio, evitando que se triplique el precio de los consumidores regulados, como por ejemplo ocurrió durante estos años en varios países del hemisferio norte. Ya verán después una gráfica. Los riesgos de desacople por falta de transmisión, los riesgos en el retraso de la construcción de nuevas obras de infraestructura de transmisión, los retrasos por la permisología que comentaba Sole para los proyectos de generación, los riesgos de precio de combustible, el riesgo hidrológico, el riesgo de los procesos de evaluación ambiental, siempre han estado presentes en la gestión que los generadores tenemos la obligación de hacer en Chile. Y gran parte de los actores del sistema eléctrico los evalúan, para lo cual existen un mercado muy maduro en Chile de respetados consultores que no solamente hoy en día están asesorando en Chile, su talento, ¿cierto?, hoy en día también se despliega en muchos países del mundo donde asesoran justamente a las compañías generadoras para poder entender, procesar y gestionar estos riesgos. Y también la disponibilidad de modelos muy sofisticados, modelos que por cierto han sido desarrollados en Chile y que también hoy en día están desplegados en varios países del mundo, que les permiten a dichos actores cuantificar e incorporar adecuadamente sus contratos de venta de electricidad dichos riesgos. Así, en un mercado con varias decenas de actores compitiendo, cada uno de ellos sopesa estos riesgos y decide qué nivel de riesgo va a tomar. La transición energética posiblemente ha exacerbado varios de estos riesgos, tales como la creciente necesidad de servicios complementarios para apoyar la variabilidad de la generación eólica, ¿cierto?, o las rampas de subida y bajada de la generación solar, donde, por ejemplo, un dato muy interesante, acuérdense, demanda máxima 6.500 megas. En las mañanas, cuando sale el sol, y en las tardes, cuando cae el sol, se generan rampas de caída o de subida, ¿cierto?, de potencia solar de 4.000 megas en un par de horas. O sea, casi un tercio de la demanda total del país solamente por la bajada o la subida, ¿cierto?, de la generación solar. Eso requiere que el sistema esté tremendamente bien preparado para poder compensar esa subida y esa bajada solar y, lógicamente, no poner en riesgo el suministro de todos los clientes. Pero afirmar que estos riesgos son solamente exógenos y que no se pueden gestionar, yo creo que es simplemente no conocer en profundidad los riesgos y cómo se ha desarrollado el mercado chileno en estos últimos años. Ahí tenemos la gráfica que hablaba. Entonces, nos parece muy necesario impulsar reformas regulatorias que permitan al sector privado procesar mejor estos nuevos riesgos que entendemos que han ido apareciendo, para que dichos costos sean pagados de forma costo eficiente, conocida y estable para los usuarios finales, y no poner en riesgo ni la transición energética, ni la competitividad de nuestras empresas, ni la cuenta final de los usuarios. Es necesario avanzar en soluciones sistémicas y estructurales, como fomentar el almacenamiento y flexibilizar los actuales sistemas de transmisión, que ya esto puede ayudar a mitigar de forma importante el riesgo de precio de la transición energética. Los consumidores pueden apoyar aportando solo una fracción del costo que se requiere para acelerar dichos proyectos, contribuyendo a largo plazo a un sistema más acoplado, con mejores perspectivas de precios competitivos y estables a largo plazo. Pero no nos parece que sean los consumidores quienes deban abordar la totalidad de estos riesgos, dejando a los generadores indemnes respecto a riesgos que creemos es nuestra responsabilidad gestionar y absorber. Otro riesgo muy importante son los riesgos ambientales y sociales. También debemos evaluar en detalle estos riesgos ambientales y sociales que hoy en día y cada día con más crecientemente, ¿cierto?, nos afectan en el sistema eléctrico. Por ejemplo, el sistema eléctrico está avanzando a pasos muy avanzados, ¿cierto?, en la transición energética que les comentaba anteriormente. Hoy en día la energía solar y eólica representan un 38% de la capacidad instalada en Chile y es la segunda mayor tasa de América Latina. Si a esto le sumamos la hidráulica, tenemos hoy casi que 2/3 de la matriz es renovable. Todo un ejemplo a nivel mundial en capacidad renovable, solo comparable a potencias renovables históricas como Brasil o Dinamarca. En agosto del 2023 tuvimos un 67,1% de energías renovables en promedio generado todo el mes. 67,1%. Como consecuencia de lo anterior, el factor de emisiones de nuestra matriz energética ha caído 28% en los últimos 5 años. Pero ya pasaron los tiempos en que estos proyectos eran una novedad y prácticamente no tenían cuestionamientos ni oposición social.
cada megawatt adicional que instalemos en Chile deberá sortear los más altos estándares ambientales y a una sociedad empoderada que participa activamente en el desarrollo de esta industria. Por ende, significa que está todo ganado y que esta trayectoria hacia menores emisiones está garantizada. Por supuesto que no. Nos queda ahora avanzar con la parte más difícil, lograr sacar y descarbonizar ese último tercio de la matriz. Y cada paso que demos de aquí en adelante será más difícil que el anterior. Recuerdo cuando con el ex ministro Tocman, ahí por el año 2007, él estaba en el Congreso, ¿cierto?, presentando el proyecto de ley, el primer proyecto de ley de renovables, el del 10% en la matriz, la primera ley de cuotas que tuvimos. Y todos, o gran parte, veían casi imposible que Chile llegara algún día al 10% comprometido. Hoy en día tenemos 67%. Algunos estudios que circulaban por esa época hablaban que nuestro sistema tendría un blackout y sería incapaz de incorporar más de un 5% de renovable en el sistema. 5%, hoy en día tenemos 67%. Debemos ser conscientes que el cambio climático está afectando los patrones de comportamiento de nuestros recursos naturales. Un desafío que tiene de cabeza a las instituciones más brillantes y reputadas del mundo. Hasta que no logremos resolver la forma de cómo poder garantizar a la sociedad que somos capaces de operar con una matriz 100% renovable en forma eficiente y segura, no hay nada que hacer sino recurrir a las centrales térmicas, particularmente las centrales de gas, que cada día son más flexibles, modernas y contaminan menos. Entendemos que esta solución no es la ideal, ambientalmente hablando, pero por ahora es la forma más razonable y responsable de responder a los requerimientos de todos nuestros clientes. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos? Entendiendo que la problemática y los riesgos son los que describimos anteriormente. Pues bien, la permisología. Yo creo que se ha comentado en varios foros, ¿cierto?, en varios grupos, que la permisología está siendo realmente de un nivel de complejidad y dificultad que realmente alarga, encarece y complejiza todos los proyectos. En particular, los temas a considerar importantes en los temas de tramitación ambiental y permisología. Seguir avanzando la ventanilla única. Hubo una iniciativa hace algunos años que se llamaba la SUPER, ¿cierto?, que era el Sistema Único de Permiso, que creo que quedó en 40, corríjame, 40 y algo permisos. Bueno, hoy en día un proyecto energético, eólico, solar, almacenamiento, requiere soltar más de 200 permisos. Tenemos que seguir avanzando hacia una ventanilla única. Ojalá acortar los plazos y comprometer plazos más cortos para los proyectos de bajos impactos. Fortalecer las capacidades del proceso ambiental cuando se trata de iniciativas de interés nacional, como por ejemplo transmisión, habilitante, almacenamiento, hidrógeno verde, proyectos de desalación, que sean estratégicos para el país. En segundo lugar, tenemos que fortalecer y avanzar en más capacidad de almacenamiento. Hoy día Chile tiene una gran capacidad de almacenamiento, ¿cierto?, del centro-sur en sus embalses, pero nos falta tener una gran capacidad de embalses solares y eólicos en el norte para poder distribuir esa tremenda oferta que les mostré en la gráfica en todo Chile y en todas las horas del día. Por lo cual tenemos que iniciar un proceso de ponernos de acuerdo de cuál es la forma más costo eficiente de trasladar esa sobreproducción solar en la zona norte a los lugares y poder distribuir toda esa energía renovable 24 horas del día a lo largo y ancho de Chile. Por lo tanto, lo relevante creemos nosotros resolver cómo gestionaremos dichos excesos de energía solar y eólica en ciertas horas del día. Y para ello es clave destrabar la transmisión donde sea necesario e invertir en almacenamiento, tanto de corto como de largo plazo. Es ahí donde necesitamos generar las señales adecuadas para que los inversionistas aceleren sus inversiones. En este aspecto, tenemos los embalses hidráulicos del sur, pero eso no es suficiente. Necesitamos embalses solares y eólicos en el norte, ya que a la fecha solo tenemos 226 megawatts de sistemas BESS, 226 megawatts. Y por eso mucha de la energía del norte, lamentablemente, es vertida sin ser aprovechada. Porque solo teniendo almacenamiento costo efectivo, más línea de transmisión y más flexibles, donde sea necesario, además de equipamiento de transmisión que aporte seguridad al sistema operacional día a día, como por ejemplo los condensadores síncronos u otros, será posible avanzar en el retiro progresivo de los combustibles fósiles. Esto es a lo que nos referimos como las condiciones habilitantes mínimas para una descarbonización de nuestro sistema. Respecto al diseño de mercado, la transición energética también nos obliga a repensar en cuáles son las mejores condiciones regulatorias para seguir avanzando en la consolidación de las energías renovables y el almacenamiento. Nos parece que debe analizarse seriamente avanzar desde un esquema de costos auditados a donde primen las ofertas de mercado. Este análisis de la reforma que necesitamos hacer no debería ser
gatillada frente a una respuesta coyuntural en particular, sino producto de un diseño y análisis que ponga en el centro del desarrollo a largo plazo de nuestro país de un sistema eléctrico más limpio, más competitivo y, por supuesto, más seguro. En ese sentido, sea un esquema de costos auditados o con un sistema de ofertas, el sistema marginalista ha demostrado tener un rol fundamental para lograr un adecuado desarrollo del mercado eléctrico, pues es la señal de precios más certera y objetiva. Por ejemplo, actualmente hoy, gran parte de las horas del día, gracias al año húmedo y a la capacidad solar y eólica que tenemos, el costo marginal ha sido cero en todos los nodos del país. ¿Es esta una señal correcta o incorrecta de precio? Por supuesto que es correcta. Significa que tenemos recursos naturales abundantes y suficientes en todo Chile para producir electricidad que el país consume en dichas horas de forma económica, de forma segura, de forma sostenible. Eso nos parece que es una extraordinaria señal de precio y no un problema, como algunos plantean, ya que los ingresos provienen de los contratos, como lo mencionamos anteriormente, y no de la venta al mercado spot, tal como el sistema ha sido diseñado desde sus inicios. Y a futuro, los clientes se van a beneficiar de estos costos marginales bajos, ya que evidentemente forma parte importante de la planificación que hace cada generador a la hora, ¿cierto?, de proyectar los costos marginales para comprometer sus contratos. Por lo tanto, que quede claro, que no quepa duda, es una buena noticia que las empresas inyectemos nuestra energía eléctrica al menor costo marginal posible en todo Chile, y no un problema, ya que van directo a beneficio a largo plazo de los clientes. No nos dejemos nublar por la contingencia. Respecto a los temas comunitarios, ¿cuáles son los desafíos? Pues bien, para que nuestra matriz pueda llegar a ser 100% renovable lo antes posible, vamos a requerir entre 30.000 a 40.000 megas de nueva capacidad renovable y almacenamiento. Esto implicará un uso intensivo del territorio. Estamos hablando de unas 200.000 hectáreas de solamente la capacidad de generación. Hay que sumar transmisión, ¿cierto?, con la servidumbre, etc. Para que tengan un ejemplo, estos son 20 veces la superficie de Las Condes o 2 veces toda la región metropolitana de territorio necesario para la transición. Pero la competencia por este territorio, para los diversos usos que el país quiere darle, va a ser cada vez más creciente y está siendo muy creciente hoy en día. A este respecto, hay 2 elementos de gestión muy relevantes. Necesitamos mejorar la vinculación y consulta temprana en las comunidades para que los proyectos puedan desarrollarse desde aún antes de su gestión con mayor legitimidad social. Y en segundo lugar, las empresas debemos tener una visión de largo plazo en el relacionamiento comunitario, lo que significa tener un relacionamiento permanente, porque debemos pensar que seremos vecinos permanentes. Todo esto requerirá una planificación y ordenamiento territorial enorme, en conjunto con las autoridades, que debemos ir resolviendo con bastante urgencia y que lamentablemente vemos que se ha hecho bastante poco en los últimos 20-30 años. Necesitamos urgente ponernos de acuerdo en qué territorio vamos a poder desplegar esos 40.000 megas que necesitamos. Y finalmente, una breve reflexión de cómo en Colbún estamos haciendo frente a estos riesgos. Primero, hemos definido una hoja de ruta, acá al 2030, que nos va a permitir duplicar el tamaño de la compañía en este periodo, expandirnos hacia nuevas tecnologías, nuevos servicios energéticos y nuevas geografías, que se resume en lo siguiente. A nivel de proyectos estamos invirtiendo en más de 4.000 megas de nueva capacidad y almacenamiento al año 2030, incluyendo hoy en día en construcción el Parque Eólico Horizonte, el cual es el más grande de Chile y será el segundo más grande de Latinoamérica, con 812 megas de potencia. Además de la reciente puesta en servicio de nuestra planta solar con baterías de 8 megas y 4 horas de almacenamiento en Diego Almagro, un piloto que iremos escalando rápidamente. Seguimos avanzando un paso firme en proyectos de hidrógeno verde, desde proyectos locales, como por ejemplo el Aeropuerto de Santiago, hasta grandes proyectos de exportación de amoníaco verde, como el que tenemos en alianza con Sumitomo en Japón. Respecto a los clientes, estamos trabajando acuciosamente junto a ellos para lograr contratos equilibrados que nos permitan asumir todos nuestros compromisos de manera responsable y a su vez que ellos puedan tener certeza de su estructura de costos para planificar sus inversiones y el costo de sus productos o servicios. Gracias a ello hemos logrado pasar de 10 clientes hace menos de una década a más de 350 en estos años. En términos ambientales, nos hemos puesto una meta de reducir en 40% el factor de emisiones al año 2030, siendo una compañía de carbono neutral antes del año 2050. Reducir nuestro consumo de agua operacional en 40%, además de diversas metas en temas de reducción y reutilización de residuos, incorporación masiva de flotas de vehículos eléctricos en casa matriz y plantas, entre otros. Estamos también convencidos del rol que debe tener el gas natural en esta transición.
para lo cual estamos haciendo importantes inversiones, algunas de ellas pioneras a nivel mundial, con el fin de hacerlas más flexibles, eficientes y sustentables, tales como la incorporación de hidrógeno verde en los sistemas de enfriamiento, la instalación de plantas de osmosis inversa y plantas de recuperación de rechazo de agua para minimizar el consumo, y la inversión en nuevas tecnologías y sistemas de control para que puedan apoyar en forma importante la alta penetración de energía solar y eólica en el sistema. Gracias a todo esto, desde los microproyectos, los grandes proyectos que hemos comentado, hemos sido reconocidos la semana pasada por la Universidad Adolfo Ibáñez como la empresa número 1 en el ranking de sostenibilidad corporativa del IPSA, algo que realmente nos llena de orgullo e impulsa a seguir avanzando. Finalmente, en cuanto a los riesgos sociales, Colbún tiene una política implementada ya hace varias décadas de realizar para todos los nuevos proyectos participaciones ciudadanas muy anticipadas, incluso 1 o 2 años antes del ingreso del estudio de impacto ambiental, con el fin de generar las condiciones de mutuo beneficio con las comunidades locales para el desarrollo de sus proyectos. Fomentamos una relación cercana y de largo plazo con todas las comunidades de nuestro entorno, promoviendo la capacitación, el emprendimiento y la innovación social. Y a nivel interno buscamos generar condiciones para avanzar en equidad de género, inclusión y diversidad, gracias a lo cual también recientemente recibimos un reconocimiento del Great Place to Work para mujeres. En fin, muchos dirán que no queremos hacer cambios, que somos del status quo, etc. Pues todo lo contrario. Estamos realmente con el corazón latiendo, como lo dijo el video, para realmente transformar, impulsar y soñar con un mejor Chile para todos, para nuestros clientes, para nuestras comunidades, para nuestros trabajadores y para toda la sociedad en general. Muchísimas gracias y ahora ya viene nuestra ponencia de Patricia. Que tengan una buena mañana. Bien, agradecemos a José Ignacio por sus palabras. Hicimos una completa revisión de lo que está ocurriendo en materia energética en nuestro país y, por supuesto, también en el liderazgo de Colbún. Quiero invitar a este escenario a nuestra invitada principal, ya la había anticipado. Es un verdadero honor contar hoy con la embajadora Patricia Espinosa, la embajadora socia fundadora, directora general de OnePoints 5, una empresa de consultoría en las áreas de medio ambiente, responsabilidad social, gobernanza corporativa con especialidad en cambio climático. En diplomática de carrera, la embajadora Espinosa es una respetada líder en el escenario internacional con más de 40 años de experiencia al más alto nivel diplomático en negociaciones multilaterales y en relaciones internacionales. Previo a la creación de su consultora, ejerció como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático entre el 2016 y el 2022, secretaria de Relaciones Exteriores de México entre el 2006 y el 2012, embajadora de México ante la República Federal Alemana entre el 2013 y el 2016 y ante Austria, Eslovaquia y Eslovenia entre los años 2002 y 2006. En 2012 fue designada como embajadora emérita, el más alto reconocimiento que el Estado mexicano otorga a sus diplomáticos. La embajadora Espinosa es ampliamente reconocida, como ustedes saben, como una voz autorizada en materias vinculadas con sostenibilidad, protección del medio ambiente, equidad de género y protección de los derechos humanos. La recibimos con un aplauso. Gracias, muchas gracias por esa presentación tan generosa. Muchísimas gracias. Queridos amigos, muy buenos días. Estoy aquí sinceramente muy contenta de estar en Chile, de estar en un país que tengo muy cerca de mi corazón, en donde he trabajado y del cual tengo recuerdos extraordinarios en múltiples ocasiones. Me siento verdaderamente en casa y quiero comenzar expresando mi agradecimiento por la invitación de Colbún para participar en este importante foro de reflexión. Y además, especialmente por la oportunidad que me brinda para reunirme con distinguidos profesionales como ustedes que están en la vanguardia de la generación de energía renovable en América Latina. Mi presentación comprende 5 apartados. Primero, el estado actual de la crisis climática. En segundo lugar, el avance de las energías renovables y su importancia.
Enseguida, los retos y las oportunidades principales para acelerar la expansión de estas fuentes de energía. En cuarto lugar, los avances y dilemas de esta agenda que son específicos a América Latina. Y finalmente, la oportunidad que ofrece la COP28 y en términos más amplios, ese entramado de acuerdos, iniciativas y acciones que llamamos la arquitectura climática para impulsar la sostenibilidad. Empecemos por el principio. Este año ha sido pródigo en ejemplos de la magnitud de la crisis climática. Olas de calor severas, sequías prolongadas e incendios forestales devastadores, precipitaciones torrenciales, huracanes e inundaciones sin precedente han ocurrido prácticamente en todos los continentes con intensidad y frecuencia crecientes. El avance del calentamiento global es tan evidente como alarmante. Los últimos 8 años han sido los más calurosos desde que se tiene registro y julio de este año ha sido el mes más caliente en más de un siglo y medio, cuando se empezó a medir y anotar este dato de manera sistemática. Como en todo organismo complejo, y la verdad no encuentro una mejor manera de describir a nuestro planeta, temperaturas fuera del rango normal son una de las señales de alarma más claras e inequívocas. Todo esto ocurre con un incremento promedio de 1.1 grados respecto de la media registrada entre 1850 y 1900, o sea, antes de la difusión generalizada de las tecnologías basadas en el uso de combustibles fósiles que acompañó a la revolución industrial. En un reporte reciente, la Organización Meteorológica Mundial concluyó que la probabilidad de exceder el límite de 1.5 grados en los próximos 5 años, aunque solo sea de manera temporal, es ahora de 66%. Este es un dato importantísimo. El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, ha advertido que para evitar daños catastróficos y pérdidas masivas alrededor del mundo es imperativo impedir que el incremento de la temperatura promedio de la Tierra supere los 1.5 grados centígrados en este siglo. Esa meta, según el propio IPCC, supone reducir las emisiones globales de CO2 en un 43% para 2030 en comparación con su nivel en 2019 y detener por completo su crecimiento, es decir, llevarlas a cero neto a más tardar en 2050. El reto es enorme, pero no hay lugar para el desaliento. Cambiar esta trayectoria es posible y la razón es muy sencilla. Contamos con metas basadas en la ciencia, políticas públicas claras y cada vez más ambiciosas, un compromiso creciente en el sector privado, como lo vemos el día de hoy, y muchas de las soluciones técnicas para lograrlo. Y también sabemos que es necesario sumar esfuerzos de todos los sectores de la sociedad. Esto me lleva al segundo punto, que para muchos es el elemento clave para superar la crisis climática: la energía renovable. En la actualidad, el mundo lanza a la atmósfera anualmente alrededor de 50,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la base de datos de Our World in Data de la Universidad de Oxford, las emisiones derivadas de la generación y del uso de la energía representan 73.2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Es decir, casi 3/4 partes del CO2 equivalente que se acumula en la atmósfera proviene del sector de la energía. Ese volumen de emisiones se origina principalmente en 3 actividades: la provisión de energía en edificios, la utilización en el transporte y la que sostiene la actividad industrial.
Le sigue en cuarto lugar la producción energética a partir de biomasa, la industria nuclear y otras variedades clasificadas como combustible no atribuido. Una quinta parte de las emisiones proviene de la agricultura y el uso de la tierra, aunque en el caso de América Latina, este rubro explica cerca de la mitad de las emisiones de CO2, lo que pone en perspectiva la importancia de este sector para el éxito de las estrategias de descarbonización en nuestra región. Si se incluye el sistema alimentario en su totalidad, las emisiones que se originan en la agricultura y el uso de la tierra aumenta hasta una cuarta parte del total a nivel global. El resto proviene de actividades relacionadas con la disposición de desechos. Quiero en este punto reconocer el liderazgo de Chile en los esfuerzos de mitigación de gas metano, al haber convocado a países que representan el 25% de las emisiones de la ganadería a nivel global. Tengo entendido, además, que Chile fue el primer país de nuestro continente en actualizar su NDC con metas de mitigación de metano y que además tramita una ley de residuos orgánicos para evitar la generación de metano en rellenos sanitarios. Este es sin duda un ejemplo a seguir en este rubro de los esfuerzos para reducir emisiones. Es evidente, sin embargo, que no existe una solución simple y directa. El subtítulo de este encuentro, Voces con Energía 2023, Transición Energética Responsable, hay balas de plata, lo insinúa con originalidad y sentido de ironía, pero también con claridad. Los esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases como el metano y el óxido nitroso deben realizarse de manera simultánea y desde una multiplicidad de sectores y actividades. Estas incluyen la generación de electricidad, el transporte en todas sus manifestaciones, el combate a la deforestación y a la degradación de los suelos y el impulso de una agricultura sostenible. Consideren que hace apenas unos años, para la mayor parte del público parecía improbable, si no es que imposible, una verdadera locura, que la energía solar se convertiría en muy poco tiempo en la opción más competitiva y económica. Si bien los especialistas observaban una caída constante en los costos de la energía solar, pocos anticipaban la rapidez con la que se ha producido el cambio, una vez que las políticas públicas y las estrategias corporativas le dieron un impulso decisivo. Veamos la evidencia. En los últimos años se ha añadido más energía renovable a las redes de distribución que la proveniente de combustibles fósiles y tecnología nuclear sumadas. Las tecnologías renovables ahora dominan el mercado global para proveer nueva capacidad de generación de energía eléctrica, pues son la opción más barata. El avance de las energías renovables está adquiriendo un ímpetu extraordinario. Quiero compartirles algunos datos elocuentes provenientes del reporte más reciente de la Agencia Internacional de Energía sobre la evolución de las energías renovables a lo largo de 2022, publicado en julio de este año. La venta de vehículos eléctricos creció 55% el año pasado para alcanzar la cifra récord de 10 millones de unidades. Por primera vez, la capacidad de producción de baterías para esos vehículos es suficiente para lograr las reducciones necesarias hacia 2030 en la trayectoria hacia el cero neto. Este es un proceso en franca aceleración alrededor del mundo. En segundo lugar, segundo ejemplo, las bombas de calor tuvieron otro año de acelerada expansión con un incremento de 11% en ventas, contribuyendo
a una mejora sustancial en la optimización de las fuentes de energía disponibles. Otro dato revelador de la transición en marcha: la capacidad instalada de electrolizadores esenciales para la producción de hidrógeno verde creció 20% y la capacidad de manufactura de estos aumentó 25%. O sea que estamos presenciando un incremento exponencial de este subsector que tendrá un papel clave en la provisión de energía en las décadas por venir. Y el desarrollo de nuevas capacidades de generación de energía nuclear, que actualmente provee un 10% de la generación total de electricidad en el mundo, creció 40% respecto de la tasa previa. Este es otro desarrollo importante, pues el propio IPCC ha reconocido que para alcanzar las metas del Acuerdo de París será necesaria la contribución de la energía nuclear. La prioridad número 1 es cerrar las plantas que emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Un dato complementario que también resulta muy alentador: la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, informó que en 2022 el número de empleos en este sector tuvo un incremento de 1 millón para alcanzar una cifra cercana a los 14 millones, casi el doble de la correspondiente a 2012. Otro desafío formidable tiene que ver con la conversión de la infraestructura existente. Si bien ahora es mucho más barato construir una nueva planta basada en tecnologías renovables, sustituir las que aún utilizan combustibles fósiles no será un proceso sencillo ni breve, pero es necesario establecer planes para hacer esta reconversión de los sistemas eléctricos en nuestras latitudes. No quiero dejar de mencionar también un problema conocido por todos ustedes y que ya ha sido mencionado el día de hoy, que es la debilidad de las líneas de transmisión. Ahí también hay una gran necesidad de inversión. El último reto que quiero destacar es en realidad el primero en orden de importancia y consiste en iniciar ya de manera clara, activa e irreversible el retiro de los combustibles fósiles de las matrices energéticas. Y esto no va a ocurrir de manera instantánea y mucho menos espontánea. Y nadie que yo recuerde ha pedido que así ocurra, al menos nadie en el proceso intergubernamental de investigación y deliberación en torno al cambio climático. Pero es un hecho que llevamos 3 décadas de trabajo colectivo con representación de prácticamente todos los estados del mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese lapso, en vez de disminuir, las emisiones han aumentado 50%. Esta es, digamos, la otra cara de los avances en el desarrollo de tecnologías limpias que hemos comentado hace unos momentos. Acelerar la gradual remoción de los combustibles fósiles, incluyendo los injustificables subsidios que reciben, es otra forma de estimular el desarrollo de las energías renovables. Hemos diferido por demasiado tiempo el establecimiento de planes concretos y verificables que establezcan una hoja de ruta para la transición energética, para dar fin a la dependencia de combustibles fósiles como fuente de energía y fortalecer la seguridad energética. El proceso para la construcción de estos planes y la elaboración de la hoja de ruta debe estar basado en datos científicos y ser incluyente. El diálogo respetuoso y abierto con todos los actores, gobierno a distintos niveles, sector privado, sector académico, sociedad civil, incluyendo a las poblaciones indígenas, es indispensable para el éxito en la implementación de los planes. En cuanto a las oportunidades, estas se presentan en una gran cantidad de áreas del sistema energético, tanto en los ámbitos nacionales como en el plano internacional.
Ya adelanté algo de mi pensamiento en torno a este punto. Invertir en tecnologías emergentes con el mayor potencial para ser eficaces y competitivas en el corto plazo. Esto último es necesario dada la premura con la que debemos actuar ante los plazos del 2030 y 2050, debe ser una prioridad para todos. Permítanme ahora hacer unos breves comentarios sobre los avances y dilemas de esta agenda que son específicos a América Latina. Lo primero que hay que decir es que, como resulta evidente a quien conoce nuestra región, cada país se enfrenta retos diferentes y presenta condiciones distintas en términos económicos, políticos e incluso culturales. De manera general, plantearía los siguientes desafíos principales que en mayor o menor medida son compartidos por muchos de nuestros países. Ya he mencionado la necesidad de impulsar la expansión de la energía generada con fuentes renovables con mayores inversiones. En este momento, esta constituye la estrategia más eficaz para acelerar la transición y los niveles de inversión en nuestra región siguen siendo relativamente bajos. El tema de la equidad es central. Más de 16 millones de personas en nuestros países carecen de acceso a la electricidad y cerca de 80 millones dependen aún de madera y carbón para cocinar. La calidad y cobertura de la electricidad junto con la pobreza energética siguen siendo desafíos importantes. En tercer lugar, el hecho de que la matriz energética de la región en su conjunto, más allá de casos excepcionales, continúe dependiendo mayoritariamente en los combustibles fósiles, 67%, frente a apenas un tercio proveniente de fuentes renovables. El transporte, la industria y el sector residencial necesitan alternativas de manera urgente. Apostar por las energías renovables es apostar por la independencia energética, la seguridad económica y la estabilidad geopolítica. Concluyo este apartado con dos reflexiones que tienen que ver más con la actitud que con la acción. Ante la crisis climática necesitamos impulsar con urgencia mayores esfuerzos para generar respaldo entre las y los ciudadanos, de modo que la transición adquiera la importancia que le corresponde y que las autoridades la reconozcan como una prioridad política. Una actitud más innovadora y decidida entre los inversionistas y emprendedores, quienes deben contribuir a forjar ese entorno habilitante del que he hablado reiteradamente, no solo esperar a que se genere de manera espontánea o por graciosa concesión de líderes políticos. La magnitud de la amenaza que enfrentamos no permite esperar de manera pasiva a que otros tomen las decisiones necesarias. Esto último me inspira a un comentario adicional. Durante mis años al frente del secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, insistí reiteradamente en la urgente necesidad de que en todos los sectores, público, privado y social, se despliegue un mayor liderazgo, basado en el compromiso con la agenda de sostenibilidad. Sin ese liderazgo, la acción climática no podrá avanzar a la velocidad y con los alcances que la crisis climática exige. Como ha dicho el explorador y ambientalista británico Robert Swan, la mayor amenaza a nuestro planeta es la creencia de que alguien más va a salvarlo. Este elocuente llamado para que todos nos involucremos personalmente en la solución de la crisis climática me permite introducir la quinta y última parte de mi exposición antes de proceder a un diálogo, un panel que estoy segura será enormemente interesante y enriquecedor. Me han preguntado con toda razón qué puede hacer la COP28 para apoyar la transición energética. Desde mi punto de vista y habiendo presidido la COP16, una de esas magnas conferencias globales sobre cambio climático y habiendo encabezado
la organización y la conducción técnica de las negociaciones de otras 5 conferencias. La conferencia de las partes, o sea, la COP es en realidad la abreviatura de Conferencia de las Partes, que va a tener lugar en unas cuantas semanas en Dubái, puede contribuir de múltiples maneras a la transición en curso. Un espacio global en el que líderes de todos los sectores económicos comparten sus logros, buscan aprender de otros y acelerar el cambio. Desde el punto de vista social, se trata de una oportunidad para atraer la atención del mundo al reto más importante de nuestra generación y, desde mi punto de vista, la mayor empresa colectiva que jamás se haya intentado en la historia de la humanidad. Concluyo con 2 datos que deberían ser en realidad un nuevo punto de partida. Por un lado, el reconocimiento de que en ausencia de acciones adecuadas para hacerle frente, la crisis climática continúa agravándose. Y por el otro, el hecho no menos relevante de que aún podemos evitar sus consecuencias más graves si actuamos con mayor ambición y determinación. Los esfuerzos que se están realizando en Chile son notables. Quiero felicitar a los directivos y a todos los integrantes de Colbún por su iniciativa de promover el diálogo sobre estos temas tan trascendentales para el futuro de su país. Ustedes forman parte de una larga tradición chilena de innovación y progreso reconocida y celebrada en toda nuestra región. Es mucho lo que juntos en América Latina y el Caribe podemos hacer por el bien de nuestra generación y las venideras para superar la crisis climática. Nuestra esperanza en un mejor futuro está plenamente justificada. No es ilusoria ni ingenua, sino realista y por ello alentadora. Tengamos confianza en que podemos hacer lo que nos hemos propuesto, no solo porque quien lo considere imposible difícilmente hará su mejor esfuerzo, sino sobre todo porque tenemos las herramientas, la voluntad y la mejor motivación para hacer realidad esta transformación. Proteger el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades y en realidad de la humanidad entera. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias por escucharme el día de hoy. Bien, agradecemos por supuesto las palabras de la embajadora Espinosa y le vamos a cambiar el micrófono y la vamos a sumar también al escenario. Por ahora presento a Francesca Milani, presidenta de ACENOR. Francesca es ingeniera civil eléctrica de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería en Mención Eléctrica, MBA en la misma universidad, es presidenta de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, desde el año 2020 y gerente general de la categoría global para Chile y Perú de Anglo American. A cargo del suministro eléctrico y de agua para la región, ha desarrollado su carrera en la industria de generación y en minería y desde ACENOR ha representado los intereses de los clientes eléctricos, que suman un total de 23 asociados, representando más del 50% de la demanda máxima del país de clientes libres. Bienvenida, te brindamos un aplauso también. Gracias por acompañarnos, Francesca. Donde quieras. Acá. Sí, ya los habían asignado, parece. Sí. Marcelo Tocman, bienvenido también, exministro de Energía. Marcelo es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor de la Universidad de California de Berkeley. Fue presidente de la CNE y el primer ministro de Energía de Chile, responsable de su creación. Fue gerente general de NAP, director general para la Sudamericana de Vestas, el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo. En el ámbito de la consultoría internacional ha trabajado para la Universidad de Harvard en proyectos en Sudáfrica, Albania y Jordania y para George Washington University en Uzbekistán. Actualmente en el ámbito energético, Marcelo Tocman es presidente del directorio de Alto Maipo, director de Cochrane, Sonacol y de Cox Energía en México, además de consultor del Center for International Development de la Universidad de Harvard. Bienvenido también. Te invitamos a sumarte al panel.
Y sumamos a Bernardo Larraín, vicepresidente de Colbún. Bernardo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, obtuvo un máster en finanzas en el London School of Economics y un máster en administración de empresas en la Universidad de Stanford. Asumió como gerente general de Colbún el año 2005 y entre 2011 y 2017 se desempeñó como presidente del directorio de la misma compañía. Actualmente ejerce como vicepresidente de Colbún. Entre 2017 y 2021 se desempeñó como presidente de Sofofa. Bienvenido también, Bernardo. Embajadora, usted ya está lista con su micrófono, por favor le invitamos también. Bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este panel. Y vamos de inmediato entonces a optimizar nuestra conversación y también nuestro tiempo. A partir de las presentaciones, tanto de José Ignacio como de la embajadora Espinosa, les queremos pedir una breve reflexión a Francesca, Marcelo y finalmente a Bernardo respecto de cuál es su visión respecto del estatus actual del sistema eléctrico chileno. Parto por ti, Francesca. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Colbún, por este panel, por estas exposiciones de lujo. Así que, bueno, pasando a la pregunta, me gustaría un poco primero partir remontándonos unos años hacia atrás, de cuando tuvimos la ley de transmisión en el año 2016, y esta se hizo efectiva ya todos los cambios a contar del año 2020. Entonces nosotros como clientes hemos visto que a contar de esa fecha, los costos que nosotros pagamos por el suministro eléctrico, el costo eléctrico total, el costo de suministro, ha subido tremendamente, ha subido en un 80%. Entonces, esto nos queda la pregunta, ¿se están haciendo las cosas bien? La regulación, mirándola en retrospectiva, ha sido lo suficientemente efectiva, ha promovido que los costos sean los más bajos. No nos olvidemos que el fin del sector eléctrico es justamente satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, considerando este punto y esta alza de costos, nosotros vemos que actualmente se está dando que la coyuntura básicamente está llevando la agenda regulatoria. Tenemos un foco en lo urgente más que en lo importante. Estamos dedicados un poco a apagar incendios. Nos pide un poco a nosotros como clientes que acomodarnos a las necesidades del sector, siendo que en realidad es el sector eléctrico el que se tiene que acomodar a las necesidades del cliente. Y justamente enfrentar por qué están subiendo tanto los costos, el precio de suministro. No basta solamente fijarse en el precio de energía, que quizás es lo que nos ha un poco guiado esta ruta de transición. Tenemos que ver el costo final y enfocarnos en dar las señales regulatorias adecuadas de manera que los costos sean lo más bajos posibles y así tener un costo de suministro competitivo. Dicho lo anterior, y ya un poco mirando hacia adelante, cómo tenemos la regulación, nosotros vemos que lo que queremos es enfocarnos en una transición energética, pero de manera justa. ¿Y qué queremos decir con una transición energética justa? Y un poco también tomando, Patricia, tus palabras, que esta transición tiene que ser con equidad. Hoy en día esta transición vemos que nosotros como clientes la estamos soportando en cuanto a todos sus costos. ¿Por qué? Porque los costos no están siendo trasladados con algún criterio de eficiencia. Por ejemplo, la transmisión. Vimos también de la presentación de José Ignacio que está toda la transmisión centrada en una zona del país, en particular en la zona norte, en vez de poder también... la generación está toda centrada en la zona norte, en vez de poder centrar esta generación también en la zona central, cerca de los centros de consumo. Entonces, finalmente, la generación se está instalando donde le conviene, en vez que donde está la necesidad del cliente. Entonces, lo que vemos es que finalmente tenemos una cuenta
la cuenta de suministro eléctrico que pagamos como clientes, hoy en día es una sumatoria de un total de costos. Y esa sumatoria es la que no está siendo de ninguna manera optimizada, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto vemos que esta transición tiene que enfocar los incentivos en tener incentivos apropiados, por ejemplo, reponer señales de localización, que los riesgos sean gestionados por quienes pueden hacerlo. Hoy en día nosotros como clientes pagamos un total, un precio de energía, potencia, más una serie de pagos que se le llaman los pagos laterales, y esos pagos finalmente nosotros no tenemos cero capacidad de gestión. Entonces, ¿cómo podemos llevar a que la transición energética sea de una manera costo eficiente? Esa es la conclusión. Claro. Nuestra visión es que efectivamente se puedan trasladar todos aquellos riesgos a quienes puedan gestionarlos de manera de poder minimizar la cuenta final. Te entiendo. Dices tú, pongamos el foco y el centro no en los costos y cómo hacer que estos costos sean más eficientes y que puedan ser asumidos de mejor forma por el sector que representas. Marcelo, tu análisis del statu quo de la situación eléctrica. Hacer dos reflexiones. Una es reforzar un poco lo que hizo José Ignacio en términos de contextualizar en lo que estamos con una mirada histórica de lo que me tocó vivir hace varios años atrás. Lo primero es que efectivamente están enfrentando las dificultades de las que estamos hablando ahora, de aumentar aún más la participación de las renovables cuando ya tenemos los niveles de penetración. Producto del éxito de estos años. La verdad es que ha sido un esfuerzo y resultados extraordinarios desde el punto de vista de los pocos años en los cuales hemos aumentado la participación de las energías renovables. En agosto las energías renovables representaron un 79% de la generación y el 60,1% de la capacidad instalada. Y la verdad es que esto es realmente notable, y especialmente cuando uno recuerda cuáles fueron las primeras reacciones cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet I empezamos a trabajar decididamente en el impulso de las renovables. ¿Mejor? Ahí sí, deja puesto. Bueno. Estábamos en un punto donde ya comenzaban a ser competitivas las energías renovables, pero no estaban siendo desarrolladas, a pesar de lo caro que eran en ese momento los combustibles fósiles y la generación convencional. Entonces ahí lo que decidimos fue empezar a identificar cuáles eran las barreras que estaban dificultando su avance, y de manera muy rigurosa las fuimos abordando una por una. Levantamiento de información pública, instrumentos para apoyar los estudios de preinversión, líneas de financiamiento para la banca, disponibilizar terrenos fiscales, modificaciones regulatorias, las normas técnicas y la primera ley de renovables. Y en ese momento hubo mucho escepticismo y críticas respecto a lo que hacíamos. Por un lado, ahí conversábamos con José Ignacio en su pasada por Mainstream, se acordará de O'Connor, que era el jefe y dueño y fundador, y él nos planteaba que era imposible que fuésemos a tener éxito en el desarrollo de las renovables si no adoptábamos los modelos que se habían adoptado en Europa, que eran los feed-in tariff. Por otro lado, teníamos escepticismo del mundo ambientalista, donde planteaban que si hacíamos una ley general sin hacernos cargo de dar cuotas para cada una de las tecnologías, solamente íbamos a tener desarrollos de mini hidro. Teníamos también a Colbún y a AES, que en ese momento muy escépticos respecto a esto, planteando que lo que íbamos a hacer era forzar la incorporación de tecnologías que eran riesgosas por la intermitencia y además de alto costo. Nosotros la verdad es que estábamos convencidos que lo que hacía falta era darle un impulso nomás, eliminar las barreras y asegurarse que las empresas más tradicionales empezasen a buscar proyectos con estas tecnologías. Y también estábamos convencidos de que el porcentaje del que hablábamos, el 5, el 10 o lo que fuese, en realidad no iba a actuar nunca como una restricción, porque una vez que lográsemos cambiar el switch y empezar a ver estos proyectos, veríamos que serían negocios muy rentables sin necesidad de estar siendo forzados. Afortunadamente teníamos razón, y afortunadamente también aquellos que en algún momento eran escépticos se pusieron manos a la obra, invirtieron fuerte y son los grandes responsables del gran éxito que ha habido en términos de energía renovable en Chile. Y han sido todos, han sido los que tenían dudas desde un lado u otro, y eso es algo que creo que es súper importante destacar en términos de lo bien que estamos, y que esto ha sido gracias a que
no existen balas de plata. Aquí en realidad las autoridades lo que han hecho es continuamente seguir con esta lógica de vayamos viendo frente a un mundo tan dinámico cómo vamos haciendo las distintas adecuaciones a los marcos regulatorios, a los nuevos instrumentos, para asegurarnos que podamos seguir con el avance que hemos experimentado. Será una reflexión que quería hacer. Una segunda reflexión tiene que ver con algo que me preocupa bastante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con las políticas públicas en el sector. Comentabas que he tenido la suerte de estar asesorando distintos países que han vivido situaciones de crisis energética y esto también creo que coincide un poco con lo que dice José Ignacio en términos de que cuando uno sale a Chile se le reconoce y la verdad que se le admira bastante por lo que hemos logrado hacer en el sector energético. Chile ha sido catalogado siempre como un ejemplo a seguir por la rigurosidad con la que se diseñaban e implementaban las políticas públicas, asegurando en las crisis más profundas la consistencia de las intervenciones con el funcionamiento a largo plazo del modelo, proveyendo los incentivos, la certeza jurídica y el respeto a los contratos para que el mercado funcione y los privados inviertan. Uno de los elementos que nos ha destacado históricamente ha sido el asegurarse de que los precios reflejen los costos, lo que es fundamental para incentivar las inversiones, también el uso eficiente de la energía. Cuando enfrentamos la tormenta perfecta, la interrupción del suministro de gas argentino, la sequía y el alza muy significativa del precio internacional de los combustibles, la reacción no fue abandonar el modelo ni congelar los precios, sino más bien hacer las adecuaciones requeridas para que el modelo operase correctamente frente a los shocks de tal envergadura. Fue así como se legisló la Ley Corta 1 y la Ley Corta 2. Con dichas modificaciones las señales se corrigieron y las empresas retomaron las inversiones después de varios años de parálisis e incertidumbre. Es verdad que fue necesario complementar con medidas de emergencia destinadas a mitigar los efectos de la crisis mientras los resultados de la reforma se materializaban en nuevos proyectos. En todo caso, en ningún momento se intervino en la señal de precio. Los precios subieron fuertemente reflejando la escasez. Todas las medidas se tomaron entendiendo que eran para lograr pasar la transición hasta que los perfeccionamientos de la regulación permitiesen la recuperación de las inversiones. En tan solo un par de años, la amenaza del racionamiento desapareció. En otros países, lo que ha ocurrido es que la respuesta, un poco también lo que decía Francesca, es concentrarse solamente en medidas que son más bien para tratar de apagar incendios sin ver de manera coherente y consistente todo el funcionamiento del modelo y muchas veces además se interviene el sistema de precios. Regulando. Se regula, pero además muchas veces lo que hace empieza a intervenirse el sistema de precios de manera tal que los precios no reflejen los costos. Y eso es algo que es muy grave desde el punto de vista de afectar no en el corto plazo, sino en el largo plazo los incentivos para la inversión. Y eso es algo que lamentablemente yo veo con mucha preocupación que está ocurriendo hace un tiempo en Chile en términos que hemos estado perdiendo parte de esa disciplina. Y esto no es algo que haya ocurrido solamente en este gobierno. De hecho, tenemos en el gobierno Piñera II que se establece el Fondo de Estabilización, lo que significa no solamente congelar los precios, sino que además implicó la intervención de los contratos, atentando contra esa tan valorada certeza jurídica y contractual que nos ha caracterizado y destacado. El gobierno actual ha continuado por la misma senda con los nuevos instrumentos para seguir postergando el sinceramiento de las tarifas. Es fundamental avanzar en el sinceramiento de las tarifas y dictar los decretos correspondientes. Esto obviamente hay que complementarlo con subsidios focalizados en las familias de menores ingresos, pero no hacerlo es como hacerse trampa en el solitario. Las certezas jurídicas se erosionan las señales de precio, la fortaleza de los contratos y todo eso es esencial para que tengamos un mercado que funcione adecuadamente. Perfecto, súper interesantes esas dos reflexiones. Bernardo, sumemos las tuyas. Mira, primero, ¿se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Rescato un concepto que transmitió Patricia, digamos, que cada país tiene sus retos específicos y por lo tanto debe trazar su camino propio. Yo creo que aquí tiene, esa receta es fundamental. Y si bien ese camino, si uno lo trae al presente, creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Francesca decía que hay preocupación respecto de los costos sistémicos, estos costos que van por el lado de la generación, por así decirlo. Y me imagino que ese será tema que podremos discutir más ratito en el panel. Pero reconociendo esa realidad de que hay desafíos pendientes, yo creo que la ruta que hemos seguido desde aquellos años donde Marcelo era ministro de Energía, a mí me tocaba ser gerente general de Colbún, ha sido una ruta que yo creo que hay que extraer ciertas lecciones y por lo tanto rescatar aquellas cosas que han sido exitosas y que no hay que cambiar y al mismo tiempo desafiarse a emprender las modificaciones regulatorias que se requieran.
pero no sin dejar de mencionar las cosas exitosas, digamos. Yo creo que esa ley que menciona Marcelo del año 2007, efectivamente lo que hizo fue dar un impulso inicial, una señal regulatoria al mundo privado para activar el proceso de desarrollo de energías renovables, y fue muy positiva, y efectivamente hubo en ese momento, no sé, demandas de que el marco regulatorio fuera distinto, fuera el de las tarifas especiales por tecnología o de cuotas mucho más ambiciosas, y la posición que tuvimos quienes estábamos en el sector en ese entonces era más bien contra ese tipo de medidas, y por el contrario, en el fondo, optar por aquellas que eran un impulso inicial, que luego le siguió a ese impulso inicial un despliegue masivo de los agentes del sector, de las empresas generadoras, para en el fondo desarrollar esos proyectos que nos llevan a que hoy día tengamos, ¿no es cierto?, casi 2/3 de la capacidad instalada en Chile con energías renovables. Eso creo que es una primera señal bien relevante. Tú decías, en el fondo, siempre las intervenciones regulatorias tienen que ser prudentes. Bueno, yo creo que esa intervención regulatoria fue empática a la complejidad de los mercados, y fue empática y sensible y deferente con los incentivos, digamos, de precio, los incentivos de mercado para que el sector se desarrollara como lo ha hecho hasta hoy día. O sea, no es menor construir 14.000, 15.000 megas en los últimos 10 años. No es menor poder decir que Chile tiene 2/3 de su capacidad instalada en energías renovables. No es menor que nuestros clientes, que Francesca representa, todos nos piden energía renovable. Eso es una fuerza de mercado. ¿Por qué? Porque sus mercados, el mercado del cobre, exige que el cobre tenga una trazabilidad de emisiones. En fin, todos nuestros clientes están en la misma, por lo tanto, ese fue un impulso inicial que luego fue acompañado por las fuerzas de los agentes del mercado, que hoy día son 150. Hoy día hay 150 empresas generadoras compitiendo en Chile, 30 de las cuales están con contratos con el sector regulado que abastece a su vez a los consumidores pequeños, tanto personas, hogares como comercios y pequeñas industrias. Entonces, claramente creo que esa ruta que hemos seguido es una ruta positiva. Y otra cosa que quiero destacar, que lo dijo José Ignacio, lo dijo también Marcelo, me lo comentaba Sebastián Bernstein, que estaba sentado al lado mío, que es uno de los arquitectos de este marco regulatorio, que por supuesto que después ha evolucionado, la importancia de mantener las señales de precio. Y Chile ha mantenido señales de precio tanto en un mercado de largo plazo, que es bastante único en el mundo, que dicho sea de paso, es el mercado de largo plazo el que genera las decisiones de inversión. No hay ningún generador que esté pensando construir un proyecto eólico, solar, de cientos de millones de dólares, descansando en el mercado spot. El mercado spot es un termómetro de corto plazo, que haríamos mal en romper el termómetro. El termómetro refleja en cada segundo, en cada minuto, en cada hora, el balance de oferta y demanda, y es muy bueno que sea así, y es muy bueno que ese mercado spot se determine con criterios técnicos y no, ¿no es cierto?, con intervenciones regulatorias caprichosas, digamos. Hemos visto países que han intervenido en el mercado spot y hemos visto las consecuencias que eso ha tenido. El mercado spot puede ser en el fondo nutrido con costos auditados, como es hoy día, o puede ser nutrido con un sistema de ofertas. Cualquiera sea el sistema, ese mercado spot igual va a reflejar, si en una zona geográfica hay un exceso de oferta, no hay capacidad de transmisión y no hay capacidad de almacenaje, cualquiera sea la regulación del mercado spot, ese costo va a ser cero. Y eso es está reflejando el balance de oferta de demanda en ese lugar, y haría muy mal en romper ese termómetro como algunos piden. Y por lo tanto, y cuando se dice en el fondo que cómo es posible que la energía renovable se esté vendiendo a costo cero, eso no es verdad. La energía renovable se vende a los contratos que cada generador, que cada desarrollador de proyectos suscribió con sus clientes para poder rentabilizar su proyecto. Y si se expuso al mercado spot en algún momento, en alguna temporalidad, bueno, obviamente esa exposición hay que estimarla, hay que cubrirla, hay que gestionarla y hay que procesarla. Y ahí me lleva a otro punto muy relevante, cómo se distribuyen los riesgos, que tú también lo mencionabas, Francesca. Yo también encuentro razonable lo que dice Francesca en el sentido de decir, es razonable que cuando el sector eléctrico se complejiza y esta complejización requiere más servicios, José Ignacio hablaba de las rampas de subida, las rampas de bajada, la regulación de frecuencia, la necesidad de mayores sincronizadores, un montón de cosas que requieren adicionales un sector eléctrico que está compuesto por distintas fuentes de generación, algunas intermitentes, otras estables. Eso requiere mucho más tecnología, requiere mucho más servicios, requiere mucho más soluciones energéticas. Entonces, si nosotros agarramos todas esas soluciones, todos esos requerimientos, y el regulador estima su costo y planifica qué es lo que se requiere, y eso lo traspasa directamente a los clientes, eso es lo que está pasando. Yo creo que es mejor en el fondo, también tú lo dijiste, Patricia, decías, bueno, incorporemos la sana competencia con prudencia. Bueno, hay componentes de la cadena de valor energética. La generación hoy día es 100% competitiva, de abierta y libre.
La transmisión es lo contrario, es un sistema 100% regulado donde se hace una estimación de los requerimientos, se llama licitación para instalar la capacidad y luego se le cobra al consumidor final en el fondo el costo de ello. Entre medio hay un montón de cosas que yo creo que hay que ir migrando hacia que esos distintos servicios estén ofrecidos a través de un mercado competitivo y que el cliente pueda en el fondo decidir y licitar cada uno de esos servicios. Lo más conveniente. Y por lo tanto, en el fondo, eso le va a permitir gestionar y controlar sus costos y que no sean traspasos directos, por así decirlo, desde el regulador, por así decirlo, que estima, los costea y luego los traspasa. Yo creo que esa receta debiera ser repensada para distintos componentes de la cadena de valor, como en su momento se pensó para el sistema de generación. Y esa es mi visión de la situación actual y de los desafíos pendientes que podremos seguir conversando. De lo que concluyo de estas voces de la energía es que efectivamente ese proceso fue bien exitoso, Marcelo, el que tú has comentado, ¿no? Ese cambio que se hizo y que permite además que las renovables llegaran con una promesa bien potente en su momento, en la que pocos confiaron, tal como tú decías. Primero, una matriz más limpia, eso era evidente, si es que era renovable. Lo segundo, más barata para los consumidores. Y lo tercero, de cierta forma más resiliente, ¿no? Y autónoma, menos dependiente de los combustibles importados. Me gustaría que en solo un minuto, ¿no?, se tomara cada uno de ustedes para que me respondiera si es que esa promesa se ha cumplido o no. Francesca. Creo, más allá de responder si la promesa se cumplió o no, yo creo que está a la vista el éxito que ha tenido justamente la inserción de las energías renovables. Hubo un cambio tecnológico, luego en 2015 la ley de licitaciones, o sea, hubo todo un cambio que finalmente hizo que los precios de energía bajasen. Eso es un hecho. Si comparamos la situación actual versus la que teníamos 20 años atrás, claramente hay un cambio estructural y hay cambios regulatorios. No obstante lo anterior, ese cambio a nosotros nos ha servido mucho como clientes, porque además de tener un precio de energía, que en esto quiero ser bien recalcar que estamos solamente refiriéndonos a la componente de energía, esta componente ha bajado y además nosotros como clientes nos ha servido mucho porque podemos justamente impulsar nuestras metas también de descarbonización, tener suministro limpio. Por ejemplo, nosotros como clientes libres somos los principales motores, propulsores de estos de contratos 100% renovables, que finalmente son los contratos que están cambiando la matriz. Dentro de nuestros asociados, en Acenor el 60% ya cuenta con suministros renovables. Entonces vemos que el espacio de crecimiento ha sido tremendo. No obstante lo anterior, hay un espacio de mejora que también está un poco en evaluar cómo ha ido evolucionando el marco regulatorio y cuál ha sido finalmente el precio final. Y revisar lo que se hizo años atrás. ¿Resultó? ¿No resultó? Ok, veamos por qué estamos teniendo los niveles de precios que estamos teniendo hoy en día de los pagos laterales y en función de eso creo que nos queda mucho por avanzar todavía. Ok, como una mejora constante. Patricia, ¿quieres intervenir en esto? Porque en una parte de tu presentación destacaste lo que ha hecho Chile, ¿no? Y decías también que eso es destacado a nivel mundial. ¿Qué te parece a ti si se ha cumplido o no esta promesa de una energía más limpia, más eficiente, más resiliente? Bueno, yo creo que, como mencionaba, definitivamente Chile es un país que se ve a nivel internacional como un ejemplo a seguir y en ese sentido, pues el éxito que ha tenido el despliegue de energías renovables en este gran país, pues es una buena noticia. Es una buena noticia para los esfuerzos de atender la crisis climática. Al mismo tiempo, creo que por lo que estoy aprendiendo aquí, escuchando todas estas voces, al mismo tiempo también es evidente que eso no significa que no haya retos. La experiencia chilena en ese contexto seguirá siendo también un ejemplo a seguir para muchos otros países. O sea, una vez que tienes un éxito en el despliegue de las energías renovables, de todas maneras hay una serie de aspectos que tienes que seguir atendiendo y buscando resolver. Yo creo que un elemento clave para ello es realmente construir una visión a más largo plazo sobre cómo se quiere ver el país en términos de la energía
y de sus esfuerzos de lucha contra el cambio climático dentro de 20, 30, 40 años y cuáles son las áreas que hay que atender y promover un diálogo entre todos los actores que están involucrados, incluyendo, como mencionaba yo, por supuesto, el sector privado, gobierno a distintos niveles, sociedad civil, etcétera. La ciencia, por supuesto, también. Yo creo que, como yo lo veo desde fuera, yo creo que aquí realmente hay todas las bases, la voluntad y el conocimiento para poder abordarlo de manera responsable y avanzar en esta transición energética responsable. Muchas gracias, Patricia. Marcelo, ¿se cumplió la promesa? Creo que por lo que vimos en términos del avance que ha habido y la forma en la cual se ha descarbonizado la matriz, se ha cumplido y se han obtenido todos esos beneficios. Ahora, yo creo que hay que hacer una discusión y pensar muy bien respecto a cómo damos el paso adicional. Y yo creo ahí que estamos en una posición, la verdad por lo que vimos, una posición donde no deberíamos tener vergüenza y tal vez es un buen momento para discutir bien a qué velocidad y cómo hacemos el resto, lo que nos falta para llegar a algo que vamos a llegar sin duda en un plazo corto, que va a ser una matriz 100% renovable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, como hemos visto, para poder dar este salto adicional, cuando ya estamos con los niveles de penetración de las renovables que tenemos actualmente, se van a requerir inversiones bien importantes. Estamos hablando de las inversiones que van a haber por el lado de líneas de transmisión, sistemas de almacenamiento, hay que pagar los servicios complementarios, hay que tener sistemas de respaldo y todo eso cuesta. Y lo que uno ve en la discusión normalmente es que se habla de los beneficios y si alguien le pregunta a cualquier persona, la verdad es que va a decir, sí, vamos, all the way, de inmediato, terminemos de cerrar todas las centrales térmicas y demos este paso, pero no se presenta y creo que no está en el conocimiento público el tema de que, ok, para hacer este paso adicional vamos a tener que incurrir en mayores costos. Y no estoy seguro, y de nuevo, estoy hablando de una cosa de la velocidad en la que lo hacemos, no de que hay que hacerlo o no. El tema de acelerar excesivamente puede implicar que tengamos más costos adicionales, y no estoy seguro si el mundo político y la ciudadanía en general está consciente de esos mayores costos y dispuesto a asumir esos mayores costos. Yo, por lo que veo, en términos de la dificultad para traspasar los costos actuales, donde vemos tanta resistencia y formas de tratar de o postergar decretos o inventar nuevos mecanismos para hacerlo, creo que habiendo conocimiento de estos mayores costos, probablemente la decisión que se debiera tomar es una donde se haga de manera gradual y donde efectivamente se piense muy bien cuáles son las próximas medidas de políticas públicas que se tomen para llevar adelante. Y una segunda, cómo se haga, y creo que es súper relevante en términos de una discusión que ha habido en estos últimos días, de la forma en la que se haga para que nuestro sistema basado en licitaciones y contratos de largo plazo, para que esto funcione bien. Creo que los cambios hay que hacerlo y hay muchas correcciones para hacer de acá para adelante, pero deberíamos evitar afectar de manera retroactiva contratos y compromisos que ya se hayan asumido. Eso debilita fuertemente la disciplina que se requiere para que nuestro sistema de licitaciones arroje realmente los resultados óptimos. Plenamente de acuerdo contigo en ese punto. Por razones de tiempo, les voy a hacer la última pregunta y ahí aprovecho de sumarte a ti, sé que no has respondido todavía, Bernardo, pero quiero que sumes algo a tu análisis, porque la última pregunta tiene que ver con si vamos a llegar, queremos llegar, nuestra meta es llegar a una matriz 100% renovable, ¿cómo metemos aquí el tema del gas? Que fue mencionado en su momento por José Ignacio, que parece ser una solución eficiente, adecuada a los tiempos actuales. Entonces, a tu análisis puedes sumar el gas y después responden nuestros invitados. Mira, sí, yo creo que los datos muestran que está plenamente cumplida la promesa, digamos. Si tú piensas que hay 15.000 megas de energía solar y eólica y mini hidro que se ha desarrollado en los últimos 15 años, si le agregas a eso los 6.000 de hidro que son también tan renovables como las primeras, lo que suma 2/3 de la capacidad instalada en Chile. Si tú agregas a eso, ¿no es cierto?, que todos nuestros clientes nos están exigiendo energía renovable, a la cual estamos respondiendo más de 150 empresas compitiendo en el mercado eléctrico nacional. En fin, creo que los datos hablan por sí solos y no hay ninguna
duda, digamos, y no merita comentarios subjetivos para sostener lo contrario. Los datos hablan por sí solos. Ahora, por supuesto que hay retos pendientes, por supuesto que el destino final está claro. El destino final es una matriz energética 100% renovable. En esto estamos todos en el mismo barco. Aquí otra cosa que quiero mencionar, es completamente obsoleto, interesado, maniqueo, hablar de empresas tradicionales y empresas nuevas, renovables, incumbentes, en circunstancias que las 8 principales empresas chilenas que están agrupadas en la asociación de generadores están construyendo la mitad de la capacidad renovable que se está construyendo hoy día en Chile. Empresas como Colbún estamos construyendo el principal proyecto eólico de Latinoamérica, estamos instalando almacenaje, por lo tanto, empresas destacadísimas como Acciona, como Energex, como Starcraft, así como también algunas que llevamos más tiempo en el sector, estamos completamente en el mismo barco. Son empresas que han hecho un aporte gigantesco al sistema eléctrico nacional. Podemos tener discrepancias de corto plazo, pero son todas extremadamente necesarias para seguir en el fondo llegando a esta meta de 100% de energía renovable. Y como decía, el destino final está claro. Las transiciones son tan relevantes como el destino final. Y por supuesto, y lo decía Patricia, ¿no es cierto?, hay un objetivo compartido, ¿no es cierto?, de prescindir ojalá de la generación térmica. Pero claramente el gas natural va a ser, es un combustible a la transición, a tal punto que en Europa ya lo denominan energía renovable. Incluso se están reactivando con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, la opción nuclear, que es completamente no emisora. En fin, entonces tampoco tenemos que ser en el fondo, cuando alguien dice terminemos con todo, digamos, y solamente tengamos energía solar y eólica, bueno, está generando una expectativa que se va a frustrar. Y eso finalmente, ¿qué es lo que hace eso? Genera un rebote en la opinión pública. Cuando esa expectativa se frustra y finalmente termina siendo costosa para los clientes, bueno, vemos países como hay un pushback sobre el consenso del cambio climático, el consenso de una matriz 100% renovable. Uno ve cuántas veces está viendo recientemente discursos de políticos destacados y teniendo rentabilidad electoral con un discurso escéptico del cambio climático, con un discurso diciendo esto lo han pagado los ciudadanos, ¿hasta cuándo? Lo vi hace poco en un discurso en el Parlamento español. Entonces, ojo con cuando tenemos que equilibrar en el fondo el objetivo de 100% renovable, 100% compartido, con, ¿no es cierto?, que también sea costo eficiente la transición. Y ahí el gas natural tiene un rol fundamental. Y solamente un comentario final sobre retos futuros. Yo creo que un primer tema fundamental es emprender una discusión sobre cómo lograr que una mayor parte de la cadena de valor energética esté básicamente basada en soluciones de mercado. Hay partes que van a seguir siendo soluciones regulatorias, por así decirlo, de monopolios naturales, la distribución, yo creo que la transmisión también, pero todo lo que son los servicios complementarios, el almacenaje, en fin, así como la generación, tenemos que tener una discusión de hacer un marco regulatorio que dé señales para que los consumidores en el fondo puedan optar en un mercado competitivo a hacerse esos servicios de la forma más costo eficiente posible, al mismo tiempo que cumpliéndose un compromiso de energía renovable. Ese es un primer punto fundamental. Dejo de lado el almacenaje porque es tan relevante que requiere una regulación por sí sola. Y el almacenaje se está discutiendo en la ley de transición energética, creemos que es perfectible lo que ahí se plantea, creemos que no es bueno que el almacenaje esté dentro del concepto de que se instala como infraestructura, se estima el costo, se licita su construcción y luego se le traspasa a los representados por Francesca. Creo que el almacenaje tiene que ser una solución que los agentes del mercado lo proveen, ¿no es cierto?, en base a su expectativa de cuánto valor genera ese equipo, porque obviamente ¿cómo genera valor una instalación de almacenaje? Tú en horas que el costo marginal, que el precio en el mercado spot es bajo, bueno, llenan la batería y luego, ¿no es cierto?, la despachas cuando el costo marginal es alto. Entonces eso lo puede internalizar cada generador para poder en el fondo ofrecerle al que licita la instalación de almacenaje solamente pedirle un remanente que se le cobre directamente a los clientes. Entonces, segundo, almacenaje. Tercero, transmisión. Por supuesto que transmisión y ahí hay un desafío transversal que además toca el hidrógeno verde. Si Chile no moderniza su sistema de evaluación de impacto ambiental, si Chile no moderniza su sistema de permisos sectoriales, no vamos a poder ser un actor relevante global en el hidrógeno verde. Tú hablabas de hidrógeno verde. Estados Unidos puede ofrecer, ¿no es cierto?, una ventaja competitiva ofreciendo el Inflation Act con subsidios gigantescos. Está bien, legítimo desde el punto de vista de Estados Unidos. Nosotros nunca le vamos a poder competir a Estados Unidos ofreciendo subsidios para desarrollar hidrógeno verde. Sí podemos competir, uno, teniendo las mejores condiciones naturales para desarrollar hidrógeno verde en Chile, en Magallanes y en el norte, y segundo, en el fondo, ofreciendo una cierta certidumbre y una cierta velocidad en los plazos de tramitación. Lo dijo el gerente general de Siemens, el CEO global de Siemens cuando estuvo en Chile, en un seminario en el cual me tocó participar. Ustedes tienen que ofrecerle al mundo la siguiente ventaja competitiva. Sean los más ágiles, sean los más rápidos,
sin relajar los estándares ambientales, porque siempre cuando uno habla, ¿no es cierto?, de agilizar los permisos, se le pega de vuelta, mira, tú quieres relajar los estándares ambientales. Eso no es así. Hay países que tienen estándares ambientales mucho más elevados que Chile, que logran resolver permisos de proyectos complejos como hidrógeno verde en 2 años. Aquí demoramos 12. No tenemos ninguna posibilidad de ser un actor global en hidrógeno verde, en litio, en alimentos. En alimentos, tú hablabas también de alimentos, está Gonzalo Muñoz por ahí, lo vi, está a cargo del tema de alimentos de la COP28. Sí, y nuevamente, una industria tan relevante, la fuente de proteína más eficiente en gases de efecto invernadero es los cultivos del mar. En general, la acuicultura. Es 1/5, 1/7 que la emisión que tiene, ¿no es cierto?, la ganadería, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros en Chile tenemos trabada el desarrollo de la industria del salmón. Cuando Noruega, que tiene los mismos fiordos que Chile, que tiene un estándar ambiental elevadísimo, se propone quintuplicar la producción de salmón en los próximos 10 años. En Chile queremos restringirla. O sea, todos los sectores de la economía chilena que son protagónicos en los desafíos globales de transformación energética, de electromovilidad, de carbono neutralidad, en Chile sorprendentemente lo estamos trabando. Porque no queremos desarrollar el salmón, no queremos desarrollar el litio, estamos en el fondo con proyectos de cobre que son fundamentales para la electromovilidad, ¿no es cierto?, paralizados. Como con el freno de mano. Entonces, al final, creo que el gran desafío que tiene Chile es reconocerse que es un protagonista fundamental de la transformación energética, la carbono neutralidad, y básicamente asumir un desafío país, que es, ¿no es cierto?, viabilizar el desarrollo de estos sectores, sin relajar, al contrario, aumentando los estándares ambientales. Eso lo hemos hecho en energía, ¿por qué no lo vamos a hacer en salmonicultura, en litio, en hidrógeno verde, en desalación? Y por eso en Colbún estamos en el fondo con esas vertientes de crecimiento, no solamente energía, sino que también hemos hecho un equipo robusto en hidrógeno verde y en desalación. Y estamos básicamente, queremos acompañar y queremos no solamente acompañar, ser proactivos participantes de la transición energética, no solamente siendo un proveedor de energía, sino que también de hidrógeno verde y desalación. Perfecto, gracias Bernardo. ¿Tu opinión, Marcelo, sobre la incorporación del gas natural? De acuerdo. No, que de acuerdo, a favor, voto a favor. A favor, a favor. A favor. No, estaba pensando en varias cosas que dijo Bernardo, pero yo creo que el último punto es súper respecto al gas natural. Yo creo que efectivamente por los próximos años, sin duda va a ser necesario tener una matriz que incluya también, que sea complementada con generación térmica, y las ventajas de la generación en base a gas natural es la flexibilidad que tiene y además, comparada con las otras, es de menores emisiones. Así que uno sí debiera ver en el futuro cercano por lo menos una participación como combustible de transición al gas natural. No, lo que yo me quedé pegado era que desde el punto de vista de la discusión respecto a qué es lo que puede hacer Chile frente al cambio climático, deberíamos tener una mirada bastante más, no sé, más de equilibrio general tal vez. Hemos avanzado cualquier cantidad por el lado de descarbonizar nuestra materia energética y hay que seguir haciéndolo. Pero la verdad es que las emisiones de Chile en el mundo representan menos del 0,3% claro, del total. marginal. Y el que hagamos esto en 5 años o en 10 años, lamentablemente no va a cambiar en nada. Es importante que nos movamos todos en la dirección correcta, pero tratemos de identificar también dónde es más importante la posibilidad de contribuir por parte de Chile a la descarbonización y al combate al cambio climático a nivel global. Y ahí sin duda la forma en donde sí podemos ser un aporte real y donde podemos realmente contribuir es a través de proveer los insumos que requiere la transición energética de manera abundante y a los menores costos posibles. Ahí está la mención de todo lo que tiene que ver con la electromovilidad en el caso del cobre, lo que tiene que ver con el litio, el hidrógeno verde y otros minerales. Y ahí, en una discusión respecto a cambio climático y cómo contribuye Chile, tal vez el foco debiera ser mucho más fuertemente puesto en eso, en tema de cómo hacemos para eliminar las barreras que están impidiendo el desarrollo y el crecimiento en esos sectores. Puede ser también una dimensión para reforzar lo que había dicho yo antes, en términos de incluso la velocidad en la cual avancemos en la descarbonización de nuestra materia energética,
tiene que hacerse con la gradualidad de vida y tiene que hacerse con las políticas públicas adecuadas para que no terminemos finalmente encareciendo el costo de la energía, reduciendo la disponibilidad de estos insumos que son fundamentales y al final algo que está basado en la intención de ayudar y que Chile pueda contribuir a combatir el cambio climático, termine paradójicamente al revés, perjudicándolo. Entonces creo que es súper importante este elemento que planteó Bernardo en términos de tener una mirada un poquitito más amplia y donde, dado nuestro tamaño como consumidores y como emitores, y como, no sé cuál será la palabra, como emisores de gases de efecto invernadero, la parte más relevante en realidad donde podemos contribuir está por este otro lado. Y lo último, y ahí sigo volviendo exclusivamente al tema energético y se plantean cuáles son las cosas, y hay varias que son súper obvias, ¿no es cierto?, en términos de mejorar nuestro sistema de transmisión, incorporación de baterías, servicios complementarios, pero hay un tema que ha estado un poco ausente en la discusión y yo creo que es súper relevante y que de alguna forma resolvería parte de los problemas que estamos viendo, que es el tema de cómo avanzamos en una mayor descentralización de la generación, más generación distribuida, más cercanía de la generación de los puntos de consumo y cómo adoptamos además medidas donde haya mayor respuesta de la demanda y muchas cosas que para poder hacerse requieren que repensemos nuestras leyes del marco regulatorio de la distribución. Eso fue, en el caso nuestro por lo menos, teníamos pensado inaugurar la primera feria de eficiencia energética en la estación Mapocho y lanzar en ese momento una primera propuesta de un proyecto para actualizar el marco regulatorio del sector distribución. Lamentablemente vino el terremoto y esos planes, como muchos planes, quedaron medio troncados, pero me sorprende que haya pasado tanto tiempo y no se haya vuelto a abordar el tema de la distribución, que es muy importante para poder seguir avanzando de una manera bien responsable en términos de la descarbonización de nuestra matriz. 2 minutos que tú cierres con tus conclusiones. No sé si te quieres referir al gas o quieres sacar otra conclusión ya para cerrar nuestro panel. Mira, en particular respecto al gas, nosotros como asociación vemos que el gas natural es necesario para justamente cubrir este periodo puente que vamos a tener transitando hacia una matriz carbono neutral. Entonces, desde ese punto de vista lo vemos que es necesario, que tienen que haber obviamente todas las condiciones regulatorias apropiadas para que pueda competir con otras tecnologías. Eso por el lado del gas natural. Por el lado de qué cambios nosotros vemos que nos gustaría introducir para poder hacer el sistema más competitivo y un poco cerrando la idea de promover justamente incentivos que nos lleven a la costo eficiencia, pero eso lo quería hacer una bajada y traducirlo en 2 puntos. El primer punto tiene que ver con la señal de relocalización. Antiguamente, antes de la ley de transmisión, se tenía esta señal, por tanto, la generación, cuando hacía una oferta a un cliente, incorporaba dentro del precio lo que era el componente asociado a la transmisión. Entonces, esa señal de transmisión, hoy en día, el precio de la transmisión se perdió, porque lo pagamos básicamente como un estampillado, y entonces por eso que estamos viendo hoy en día tantos desacoples, tanta generación en el norte, por ejemplo, y en realidad los centros de consumo están un poco más hacia el sur, entonces vemos que hay una diferencia que lamentablemente esta señal de localización ha incrementado un problema y que vemos que este pago lateral, donde va la transmisión, va aumentando y no tiene ningún control. Nosotros como clientes, nuestro core no es estar revisando constantemente los planes de expansión que hace la autoridad. Nosotros estamos preocupados de lo que es nuestro negocio, producir cobre, industria, transporte, etcétera. Entonces nos hemos tenido que un poco sacar de lo que es nuestro foco para empezar a revisar estos temas y lógicamente no estamos siendo el contrapeso que antiguamente lo eran todas las empresas generadoras, etcétera, etcétera. Entonces ese es el punto 1, retomar la señal de localización. El punto 2, que nos gustaría que se pudiese evaluar como un cambio regulatorio, es también empezar a revisar la asignación eficiente de todo el resto de los costos, de todos los pagos laterales. Y acá tomando tu punto, Bernardo, es hacerlos competir finalmente. O sea, si nosotros requerimos tener un suministro de un generador, que ese suministro incluya todo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Negociamos directamente precio de energía, que
es lo que no viene en el cargo lateral, pero vemos que el resto de los cargos laterales nosotros no tenemos absolutamente ninguna gestión. Y hoy en día estamos pagando mínimos técnicos, los proyectos, los precios de los de estabilización, el PEC 1, PEC 2, vemos también PMGD, pagamos el precio estabilizado, nosotros pagamos estos subsidios. Entonces finalmente nos estamos llenando de una serie de cargos que nos están haciendo el suministro prácticamente está creciendo a tasas insostenibles. Y lamentablemente esto no es tema. Hoy en día el tema es finalmente cómo poder proteger quizás cierto grupo de empresas de generación renovable, pero no estamos viendo que en realidad lo que debería preocuparnos es cómo logramos contener esta alza de costos, especialmente si queremos avanzar en una carbono neutralidad y si, por ejemplo, según estimaciones del Ministerio, va a subir un 35% el consumo eléctrico para llegar a esa carbono neutralidad. Entonces, hoy en día están las condiciones tal como están. Nosotros creemos que no, que se requieren cambios profundos que fomenten la competencia, que nosotros podamos elegir si queremos, por ejemplo, contratarnos con un generador que está al lado de nuestra planta productiva o si está en el norte, porque vamos a tener que pagar la transmisión asociada. Entonces, ese tipo de medidas son las que nosotros estamos echando de menos y vemos que hoy en día la coyuntura lamentablemente se está llevando toda la discusión y el regulador no está mirando un poco más, no está viendo el largo plazo que finalmente fomente todas estas medidas que nos van a llevar hacia la carbono neutralidad. Pero tú lo has planteado claramente, ¿no?, en este encuentro y eso también es súper relevante. Patricia, ahora sí que me quedan poquitos segundos para que tú cierres, tal vez con un mensaje de esperanza, ¿no? Somos súper autocríticos en Chile, quería contarte eso también. Pero bueno, son los problemas que tenemos como encima y para eso se hace un seminario como este. Pero tu visión un poco más global y un mensaje de cierre. Bueno, en relación con el tema específico del gas, comentar que todo depende de la situación de cada país. En el caso de Chile, se ve claramente que el gas es un combustible que es necesario para esta transición. Lo importante, en primer lugar, en mi opinión, es tener un plan de descarbonización, un plan con tiempos establecidos, un plan en donde que cuente con la participación y el pleno respaldo de los distintos actores que están involucrados. Y una vez teniendo ese plan, bueno, pues las opciones dependerán de las condiciones de cada país. En Chile será el gas. En un país, por ejemplo, en África, en donde no hay gas instalado, no hay capacidad de gas instalado, a lo mejor el combustible de transición o el combustible que dará esa estabilidad a la provisión de energía eléctrica será, incluso sucede a veces, diésel o carbón, y también habrá lugares en donde simplemente tengan el objetivo de pasar directamente hacia, por ejemplo, hidrógeno verde, como es el caso de la India, en donde realmente le están apostando muy, muy fuerte al hidrógeno verde y esto pues evitará algunas inversiones que podrían estar haciéndose en otro tipo de combustibles fósiles. Entonces, depende de cada país. O sea, mi mensaje en relación con eso, creo que no hay una receta que sea pareja para todos los países. Pero sin duda, en esta transición energética hacia el cero neto, los combustibles fósiles desempeñan un papel, ¿no? Un mensaje de esperanza, bueno, reiterar yo y francamente, a pesar de todas estas conversaciones en donde estoy aprendiendo muchísimo y entendiendo muchos detalles de los temas complejos que hay que abordar en un país como Chile, que ha avanzado, que está en la vanguardia de las energías renovables en la región y en muchas regiones del mundo, sinceramente. Yo creo que es un ejemplo extraordinario para que todos nos vayamos de aquí
con la esperanza y claridad de que esta transición se puede hacer, se debe hacer y es conveniente económica y socialmente, también por temas de salud. Casi no hablamos de la parte de salud, pero también es un componente muy importante. Así es que mi agradecimiento a Chile y a la sociedad chilena por esta vanguardia y por favor no dejen de continuar en este camino. Muchas gracias, Patricia. Un aplauso para Patricia, para todos nuestros panelistas que nos han acompañado hoy. Francesca, muchísimas gracias. Marcelo también, Bernardo, Patricia, ya te había agradecido. Les quiero pedir disculpas, nos pasamos un poco de horario, pero de todas maneras resultó sumamente interesante y esperamos entonces volvernos a encontrar el próximo año con este encuentro que se llama Voces con Energía 2023. Probablemente les tomen una foto, así es que si quieren se ponen aquí al centro del escenario. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy buenos días.